Deuteronomio capítulo 6, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado, y haz lo recto que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Aquí seguimos leyendo mandamientos, mandamientos, mandamientos. Pero aquí aparece el resumen de los mandamientos. Cuando leímos al principio, dice el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí, ¿qué vemos? Lo mismo que está en Lucas 10 del 25 en adelante. Aquí aparece el resumen de la ley. Vamos a leerlo nuevamente.
Dice, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, aquí número 3, pero vamos a mirar cómo lo dijo el intérprete de la ley. Vamos a mirar Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Cuando aparece la parábola que se conoce como el buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice el versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él aquí no solamente nombró ese versículo que leímos ahora en Deuteronomio 6, sino que también aquí está complementándolo, está complementando toda la ley, está resumiendo toda la ley. Pero ¿quién está haciendo el resumen de toda la ley? El intérprete de la ley. El intérprete de la ley está haciendo el resumen de la ley. Pensemos un poquito sobre el intérprete de la ley. El intérprete de la ley, ¿él estaba bajo la gracia o bajo la ley? ¿Qué piensan ustedes? El intérprete de la ley, ¿estaba bajo la gracia o él estaba bajo la ley? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? El intérprete de la ley. Deuteronomio 6, sí. Bajo la ley. Sí. El intérprete de la ley estaba bajo la ley. ¿A qué se dedica un intérprete de la ley? Toda la vida se dedica a estudiar en detalle la ley, a observarla cuidadosamente. Por eso él sabía esto que está en Deuteronomio 6. Muchas personas al pensar en la ley solo piensan en los 10 mandamientos. Otros piensan, sí, efectivamente, en estatutos, en decretos. Realmente la ley está compuesta por 613 puntos. Ese intérprete de la ley conocía este secreto que está escondido en Deuteronomio 6, que leímos hoy. ¿Cómo se resume los primeros 4 mandamientos? Los primeros 4 mandamientos es la relación de Dios con el hombre. En Deuteronomio 6 vimos 3 características. Aquí el intérprete de la ley le agregó una, la mente. Le agregó la 4ª característica. Miremos cómo lo dice. El versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces, él está diciendo, prácticamente, eso es la ley. ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? Le dice nuestro Señor Jesucristo. La forma como él la lee es como dice Deuteronomio 6. ¿Y qué dice? No solamente en Deuteronomio 6 dice esto mismo que está diciendo el intérprete, menos lo de la mente, pero también en Deuteronomio 6 dice, y las pondrás por todos lados, irás hablando de ellas, las enseñarás a tus hijos, las pondrás como frontales en tus ojos, la colocarás en los postes de tu casa, en el dintel de tu casa. Así dice, ¿no? Lo leímos ahora. Así, lo pondrás, lo pondrás. Cuando miramos este intérprete de la ley, muy obediente, ¿no? Muy obediente porque cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo qué está escrito y cómo lees, él le hace la pregunta, ¿qué pregunta le hace a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Increíble la pregunta, excelente pregunta. Casi nadie hace esa pregunta, por lo menos él hizo la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Siendo intérprete de la ley, él toda la vida había enseñado la ley. Nadie conocía mejor la ley que un intérprete de la ley. Y este hombre, por eso en el versículo 25 se nombra quién era esa persona. El versículo 25 dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿Por qué dice para probarle? Dice para probarle porque él ya sabía, según la ley, cuál es el camino para llegar delante de Dios. Él sabía que ese camino era por medio de la ley. ¿Sí? Sabiendo que ese camino es por medio de la ley, por eso es que le pregunta,
a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el momento que Él le hace la pregunta, Él ya sabe cuál es la respuesta, porque Él toda la vida se la ha pasado enseñando que la única forma de llegar delante de Dios es por medio de la ley. ¿Qué quiere decir por medio de la ley? Cumpliendo lo que dice la ley. Eso es salvación por obras. Sabemos nosotros que tenemos el Nuevo Testamento, nadie puede ser salvo de esta manera. Nadie se puede justificar delante de Dios por medio de sus obras. No hay ninguna obra de justicia que Dios tome en cuenta de nosotros. Eso, quienes ya conocen efectivamente el Nuevo Testamento. Este es el Antiguo Pacto. Hoy leímos lo que el intérprete de la ley logró descubrir al estar enseñando la ley. Él logró descubrir lo que dice Deuteronomio 6. Ese resumen. ¿Qué está escrito? Le dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él le hace la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo le devuelve otra pregunta. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Tú cómo lees? En otras palabras, ¿qué dice la ley? Ya que tú eres un intérprete de la ley, ¿y tú cómo la interpretas? Eso es lo que le está diciendo. Cuando él cita esto que está en Deuteronomio 6, ¿qué le está queriendo decir a nuestro Señor Jesucristo? La forma de ser salvo es por cumplir lo que está escrito en la ley. Y en la Biblia dice que ¿hasta cuándo no guardaremos sí, su ley y sus estatutos? ¿Hasta cuándo no guardaremos su ley, sus mandamientos, sus estatutos? ¿Hasta cuándo no? Así dice, ¿no? Pero ¿qué es guardar? O sea, no es que Dios esté contradiciendo, no, de ninguna manera. Solamente que guardar no es lo que nos han enseñado. Nos han enseñado cómo guardar igual que el intérprete de la ley. Por eso les digo, piensen muy bien cómo el intérprete de la ley está interpretando. Jesús le hizo la pregunta, ¿qué está escrito y cómo lees? Y él está dando la interpretación de cómo es que él ve la ley. No solo cómo él la ve, sino cómo él enseña sobre la ley. Cómo él enseña sobre esto que vimos en Deuteronomio 6. ¿Qué dijo? Juiciosamente él lo hizo. Dice, irás por el camino repitiéndolas así. Bueno, dicho, tienes que aprenderte la ley muy bien. Se la enseñarás a tus hijos. La pondrás con un frontal delante de tus ojos. Por donde quiera que él vaya tenía que ir mirando la ley así, así dice la ley, así dice la ley, así. Las escribirás en los postes de tu casa. Las escribirás en el dintel de tu casa. La ley, por todos lados. Cuando una persona normalmente quiere aprender un idioma, inglés, ruso, alemán, generalmente una técnica es que escriba frases y las coloque en toda su casa. Entonces coloca techo y ¿dónde pega esa palabra techo? La pega en el techo. ¿Sí? La palabra pared la pega pues en la pared. En la pared pega un letrero que diga pared en alemán, en mandarín, en el idioma que esté aprendiendo. En la puerta coloca puerta. En el idioma que esté aprendiendo. Así, y así hace con toda la casa llena de papeles. Cómo se llama el inodoro, cómo se llama el baño, cómo se llama el espejo, todo en el idioma que está aprendiendo. Incluso una de las técnicas mnemónicas que los judíos desarrollaron era la técnica de una casa, colocando en varias partes de la casa así diferentes trozos de la Biblia. En esa época no existían los versículos que conocemos hoy, pero ellos la dividían para solucionar un problema. Eso me lo enseñó María Inés Pineda de Montaño, gracias a Dios. Ella me transmitió esto, lo recibí en mi corazón. Me enseñó muchas cosas, pero algo que me quedó en el corazón fue esto. Para solucionar un problema hay que fraccionarlo en varias partes. Si tú fraccionas en varias partes y solucionas una parte y luego la otra, cuando te das cuenta has solucionado todo el problema, por grande que sea. Entonces igual, en la técnica que usan, que desarrollaron los judíos para memorizar, ellos en la casa colocaban, en varias partes de la casa colocaban así letreros. Tan extendida es esa técnica que, como les digo, alguien que en ese momento está estudiando medicina, está estudiando algo, aplica la misma técnica y es una técnica que funciona muy bien. Si la persona necesita memorizar, tiene que colocar nombres, nombres, nombres. Pero ¿qué dijo Dios? Así haga con la ley. ¿Qué le dijo? ¿Qué está diciendo Dios cuando dijo haga así con la ley? Eso le debe quedar claro. Y sí, debemos guardar la ley. O sea, no estoy diciendo que no es que se deba guardar. No, sí se debe guardar. Solamente que guardar la ley no es como nos lo enseñaron. Nuestra lógica nos dice que guardar la ley es, como la ley dice,
no codiciarás, entonces significa que lo que Dios dice cuando dice que la guardemos es que no codiciemos. Ah, a eso se refiere. Pero ahora te hago esta observación. ¿Tú crees que puedes dejar de codiciar? ¿Tú crees que voluntariamente tú puedes evitar codiciar? Si tú meditas, si tú piensas profundamente, la codicia es algo que es como el color de tu piel. No sé si tu piel es oscura, es clara, si es amarillenta, rosadita, pero el color de tu piel tú no lo puedes cambiar, lo dice la palabra. ¿Mudará un etíope su piel? ¿O el leopardo quitará sus manchas? ¿Podrá cambiar sus manchas? No puede. ¿Por qué? Nuestra naturaleza, así como nosotros fuimos habituados, estamos habituados, estamos habituados a hacer el mal. ¿Por qué? Porque desde nuestro origen, desde que éramos un embrión, desde que éramos un óvulo con un espermatozoide, inevitablemente ya éramos el mal, ya éramos maldad, solo maldad. Desde ese mismo momento ya solamente había maldad en nosotros, solamente había pecado, es decir, se cumplió Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el origen de todo ser humano. Por eso el ser humano desde que nace no puede dejar de codiciar. Tengo un sobrino que nació hace poco, incluso tiene, creo que mañana cumple 5 meses, cumple 5 meses. Ya me mandaron fotos de él que se está sentando. Él vive en otro país, vive lejos de donde yo me encuentro. Pero entonces mi sobrino le tomaron una foto con otro niño, pero estaba llorando. ¿Por qué? Porque un juguete de mi sobrino se lo dieron al niño. Entonces en la foto el niño quedó cogiendo ese juguete. Pero mi sobrino de solo va a cumplir 5 meses mañana. Solamente de solo 5 meses o de 4 meses en el momento que me mandaron la foto, él estaba mirando al niño, mirando al otro niño con el juguete de él y se puso a llorar, se enojó, se indignó. ¿Sí? Ahora, no codiciar. Él tiene conocimiento de codicia. Eso sale, inevitablemente sale de él. Ya lo hemos leído en Mateo 7. Eso sale de nosotros. O sea, no hay que enseñarle a un niño a codiciar. No es necesario. No es necesario enseñarle a un niño a codiciar. El niño va a codiciar. Va a codiciar, va a envidiar, va a tener celos, va a contender, va a hacer un poco de maldades. En corto tiempo se van a manifestar. Y no estoy diciendo esto solamente de una persona en especial, no, todos nosotros lo hicimos. Ahora, lo hicimos aún sin que tuviéramos registro, porque lo único que nosotros nos acordamos es tal vez desde los 3 años. Algunas personas se acuerdan algo que les sucedió a los 2 años, otras personas solamente se acuerdan desde los 7 años. Es decir, como que si hubieran empezado a vivir desde los 7 años, otros empezaron como desde los 5 años así. Pero independiente desde qué edad tengamos recuerdo, no significa, como enseña la religión, ya hemos hablado hay una religión que se arrodilla delante de imágenes. Lo que dice la Biblia, no te inclines delante de imágenes. Entonces hay una religión que hace eso y esa religión nos enseñó que los niños se convierten en pecadores en el momento que ellos se acuerdan, tienen memoria de la primer maldad que hicieron. Entonces, ellos se acuerdan, yo me acuerdo que yo a los 7 años dije una mentira. Eso me quedó tan grabado, desde ahí yo creo que soy pecador. Así nos enseñaron, ¿sí? Y no solo esa religión que acabo de nombrar, sino otras religiones que se hacen llamar cristianas. Se hacen llamar cristianas. Son religiones que sí usan la Biblia, no como esta otra que de la Biblia conoce lo que les han nombrado, lo que les han dicho. Es decir, esta otra religión que nombre es una religión que 100% confía en el hombre, no en la palabra de Dios. Si otro hombre les dice, la Biblia dice así, esa persona que se viste de una manera especial y todo les dice así, ellos confían en eso. Y la misma Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Pero sin hablar de esta religión, hablando religiones que son más próximas a la religión cristiana, las que se hacen llamar cristianas sin ser cristianas. Muchas religiones que se hacen llamar cristianas sin ser cristianas, o sea, son cristianas delante de los hombres. ¿Por qué? Porque suceden milagros, señales, prodigios, hay manifestaciones de lenguas, orar en lenguas, ese tipo de cosas. Entonces, cuando vemos ese tipo de manifestaciones, nuestros ojos, ¿qué nos muestran? Por supuesto que es iglesia. ¿Cómo no vamos a llamar iglesia? Pues es iglesia. Aquí está el Espíritu de Dios. Así llamamos nosotros porque nuestro punto de vista dice así es.
Cuando miramos la Biblia, así no es. Sí. Precisamente en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, vamos a mirar ese versículo. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, dice, 1 Tesalonicenses, capítulo 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. No sé si habían considerado este versículo, así dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Está hablando de las personas que no aprobaron tener en cuenta la verdad. Lo que estamos predicando en este perfil, lo que enseñamos en este perfil, es única y exclusivamente la verdad. Yo se los advertí al principio. Aquí no vamos a enseñar lo que el ser humano desea. Aquí no queremos hacer sentir bien a nadie, no. Sí queremos que recibas el gozo eterno. Que una vez que recibas la salvación, entiendas qué significa estar siempre gozosos. Sí, eso sí lo queremos. Pero para que llegue a ese punto, inevitablemente lo que te vamos a decir no te va a gustar. Es algo así como una inyección. ¿La inyección gusta? No gusta, pero la vacuna genera anticuerpos. Y bueno, algunas personas yo sé que están en contra de las vacunas y no estoy haciendo favor a las vacunas. Estoy diciendo que la cura a veces puede doler. A eso me refiero, ¿no? A eso me refiero. La cura puede doler. Hablemos para no meternos con eso de inyección, porque ya de pronto algunas personas, ay, yo no quiero, no estoy hablando de eso. Digamos que tú te raspaste, se te abrió una herida. Y de pronto no tienes un médico que te va a aplicar anestesia, no tienes un médico así. Pero hay una persona que te dice, yo he hecho curaciones en el ejército con heridos de combate que estaban a punto de morir porque tenían una herida abierta. Yo aprendí a coser y tenía que hacerlo sin anestesia. Si tú me permites, yo puedo desinfectar tu herida y puedo coser esa herida para que no se infecte y no te tengan que amputar el brazo. Yo lo puedo hacer, pero tenemos que hacerlo rápido, tenemos que actuar rápido. Eso sí, te va a doler. Y te va a doler mucho, te va a doler mucho, te lo garantizo. Pero no vas a perder el brazo. ¿Qué prefieres? Si la persona accede, sí. Entonces, le mete, primero que todo muerde esto porque te va a doler mucho. Muerde para que el dolor no haga que tus dientes se dañen. Y le empiezan a coser y le limpian y el dolor. Y luego empiezan a coser, si hay un dolor muy fuerte. Entonces, ese dolor era necesario para que recibiera la sanidad. Igual, lo que vamos a decir acá son cosas que están en la Biblia. Pero no solo son cosas que están en la Biblia, es el corazón de Dios. Lo que vamos a mostrarte es la verdad. ¿Te va a causar dolor? Sí, te va a causar incomodidad. No vas a estar de acuerdo con muchas cosas, porque vamos a romper el molde en el que tú habías estado. Ese molde en el que tú creías que ya eras hijo de Dios. Porque algún predicador desde el púlpito dijo, los hijos de Dios levanten las manos. Y como tú levantaste las manos, entonces ya, porque él dijo que eras hijos de Dios, entonces ya, como en la habeas corpus, ¿sí? Como si te hubiera hecho, no sé, una bendición santísima de alguien que no es santo. Decirte, ya te declaro, si una persona bien vestida, si te declaro santo, así no es eso. Lo que te vamos a decir aquí es cómo llegar verdaderamente a ser santo. Cómo llegar a experimentar ese versículo que dice, estad siempre gozosos, que no significa estar riéndose a todo momento. Estar gozoso cuando tú recibes la salvación, si todavía no has recibido la salvación, ten paciencia. Cuando recibas la salvación vas a entender por qué ese versículo dice, estad siempre gozosos. No depende de que tú te tengas que esforzar para mostrarte así, risueño, y como si eso fuera estar gozoso. No se refiere a eso. Cuando tú recibas la salvación y tú veas cómo alrededor de las personas que están alrededor tuyo, por más que tú les trates de explicar, es como si les hablaras a una estatua, entenderás por qué. Recibir la salvación hace que una persona inevitablemente esté siempre gozosa. No tiene otra opción. Eso que dijo Dios, que dijo nuestro Señor Jesucristo, que está escrito en Tesalonicenses, que lo dijo el apóstol Pablo, estad siempre gozosos. Bueno, ya estamos aquí cerquita, estamos en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses. Ahora miremos 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. El versículo 16. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozosos. Así dice. ¿Qué escribió el apóstol Pablo? Ya sabemos que esa es una de las epístolas que escribió el apóstol Pablo. Cuando él escribió está siempre gozoso, él no está diciendo que nos esforcemos, como si estuviéramos bajo la ley,
que tratemos de hacer, como el intérprete de la ley. ¿De qué manera interpretó el intérprete de la ley? Él dijo, él nombró lo que hoy leímos en Deuteronomio 6, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Él nombró 4. En Deuteronomio se nombra todo menos la mente, ¿sí? Pero cuando miramos este intérprete de la ley, ¿qué está nombrando? Está nombrando el corazón del ser humano en modo automático. ¿Qué piensa que Dios nos dio la ley? ¿En qué sentido nos dijo guardarla? Que nos dijo guardarla en el sentido de tratar de hacer. Cuando la Biblia dice no hagas esto, eso es lo que debemos hacer. Cuando la Biblia dice haz esto, debemos procurar. No, no se trata de eso. No se trata. Sí, aunque también en Deuteronomio capítulo 28 dice, si no procuras guardar así. Pero más adelante cuando nos fijamos dice, debemos guardar todo. Pero guardar es en qué sentido. ¿Qué es eso de, lo leímos hoy, de átalas, de colócalas como un frontal frente a tus ojos, de que ves repitiéndolas? ¿Qué significa? Debemos tener clara la ley. Cuando una persona tiene la ley, la conoce muy bien, esa persona se da cuenta, yo no puedo. El intérprete de la ley se dio cuenta de eso. En Lucas, capítulo 10, el intérprete de la ley, ¿qué dijo? Él hizo una pregunta para justificarse. Primero que todo, llegó con qué corazón, probando a nuestro Señor Jesucristo. Él quería probarle. Ese fue el primer corazón que tuvo, querer probarlo. Pero ¿qué pasó después? Ya no solamente cuando quiso probarlo porque él ya sabía cuál era el camino, pero cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo una frase en la cual le demostró, usted no puede, de la manera que usted está interpretando la ley, no puede ser salvo. Jesús le dijo, bueno, hágalo, haga eso y vivirá. Haga eso y vivirá, porque sí, ¿qué está escrito en el Nuevo Testamento? La ley dice, el que haga estas cosas vivirá. Si no las hace, inevitablemente sigue en la muerte. ¿Por qué él le hizo la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él ya estaba seguro que tenía la vida eterna. Él estaba seguro del camino que él enseñaba, que la única forma de poder heredar la vida eterna era tratando de cumplir la ley en el sentido humano de cumplir. Sí, es necesario guardar la ley, pero no se trata de cómo nosotros la interpretamos, sino que es guardar la ley. La finalidad de la ley es que nosotros quedemos encerrados bajo pecado. Esa es la finalidad de la ley. Si una persona se aprende la ley, llega a darse cuenta lo que le pasó a este intérprete de la ley cuando Jesús le dijo, haga eso y vivirá. Él está preguntando qué haré para heredar la vida eterna, pero Jesús sabe que le está haciendo esa pregunta para probarle. Por eso le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Tú cómo lees? A un intérprete de la ley. Por lo que sale de la boca de él mismo se acaba de encerrar ¿en qué? ¿Saben qué se encerró él? Bajo las obras. Así como él le dijo, como él la interpretó, él leyó textualmente o le recitó textualmente un versículo que aparece en Deuteronomio 6, que hoy lo leímos, hoy leímos Deuteronomio 6. Él le nombra ese versículo. Jesús, ¿qué le dice? Bueno, haga eso y vivirá. Entonces, ¿qué dice automáticamente? Vamos a leerlo. Como él le dice para quererse justificar. Entonces, estábamos en el versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, nuestro Señor Jesucristo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué dice acá, después de que nuestro Señor Jesucristo le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás? Hágalo. Pero ¿en qué sentido le está diciendo, hágalo? Como la parábola que le va a explicar más adelante. Más adelante le va a decir quién puede recibir la salvación, el medio muerto. Cuando le dice hágalo, si él realmente trata de cumplir la ley, ¿cómo va a quedar? Como el medio muerto. Porque cuando él tenga clara la ley, la tenga como un frontal frente a sus ojos, la tenga en los postes, la tenga en el dintel, cuando él tenga la ley de esa manera, él va a quedar, no, yo no puedo, de ninguna manera puedo. No hay forma de que yo haga esto que dice la ley. Porque hallo que yo soy contrario a la ley. La ley dice no codiciarás, pero yo codicio y no puedo dejar de codiciar. Es algo, o sea, me sale la codicia así como tomo aire, exhalo aire. Tomo oxígeno, exhalo dióxido de carbono. Así como inhalamos, exhalamos, así. De la misma manera sale de nosotros de una manera natural la codicia, sale. Entonces, cuando dice no codiciarás, no está diciendo esfuércese para que no se note que usted es codicioso. En ese sentido, no nos dio la ley. Pero la persona que la tenga al frente,
la tenga así en sus postes, la tenga en su dintel. La persona que medite en ella va a descubrir algo. Yo no puedo, no puedo. Este hombre, cuando Jesús le dijo, haz esto y vivirás, ahí que dice, él queriendo justificarse a sí mismo. Automáticamente él se dio cuenta, eso llevo toda la vida. Toda la vida llevo no solamente haciéndolo, sino enseñándole a las demás personas que ese es el camino, que esa es la forma, bajo el antiguo pacto, esa es la forma, haciendo, tratando de hacer cosas. Pero ahí cuando le dice, haz esto y vivirás, él se quiso justificar. Se quiso justificar automáticamente. Como dicen, quiso cambiar el tema, quiso embolatar las cosas. Pero ¿para qué se acercó a nuestro Señor Jesucristo? La Biblia dice, el que se acerca a la luz, inevitablemente sus obras van a quedar manifiestas. Pero ¿quién aborrece la luz? Aquel que no quiere que sus obras queden manifiestas. Por eso el común de las personas no quiere a Jesús. Dicen que son cristianos, pero quieren un cristianismo sin Jesús. No quieren acercarse a la luz, porque realmente quieren, ¿qué quieren? Seguir en su religión. Quieren una religión en la cual se sientan cómodos, en la cual les digan, levanten las manos los hijos de Dios. Eso es lo que quieren, una religión así. Pero no quieren una religión que les muestre, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Eso es lo que dijo Jesús a los que habían creído en él, a los judíos que habían creído en él. Juan 8, capítulo 31. Los judíos que habían creído en él, más adelante Jesús empieza a hablarles, y ellos no podían recibir la palabra. Y Jesús les dice, ¿por qué no podéis escuchar mis palabras? ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Y les da la respuesta, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Primero los hace meditar. ¿Por qué mi palabra no haya cabida en ustedes? Porque ellos tenían oídos para oírse a sí mismos. Fácilmente se podían oír a sí mismos. Yo les dije, lo que les iba a decir, sé que les va a causar dolor, pero no quiero aquí engañarlos, no tengo ninguna intención de obtener algo de ustedes, no me interesa. Lo único que me interesa es que ustedes puedan recibir la salvación, así como yo la recibí gratuitamente. Yo la recibí gratuitamente. Alguien me predicó y me predicó y me predicó y me predicó 7 meses hasta que la palabra entró a mi corazón. Así yo quiero que tú puedas recibir la salvación. Para ello, lo que te voy a tener que decir, no solamente hoy lo que hablamos el día de hoy, sino lo que vamos a hablar todos los otros días. Y si tú miras los videos que ya han pasado, que están en YouTube, allá puedes darte cuenta todo lo que estamos diciendo. Muchas personas me han escrito al WhatsApp agradeciéndome por haber podido recibir la salvación. A algunos les fue difícil, algunos me dijeron, les soy sincero, yo era uno de sus haters. Yo era uno de los que más escribía comentarios en contra de usted. Yo lo odiaba. Algunos me han dicho, yo era ateo, ¿sí? Pero por entrar a escribir comentarios para burlarme del cristianismo, noté que ustedes no eran igual que los que se hacen llamar cristianos. Ustedes eran diferentes. Después entendí, ustedes sí eran cristianos y los otros realmente no eran cristianos. Los que me causaron tanto odio, tantas heridas en mi corazón no eran cristianos. Así, algunas personas cuando reciben la salvación me han dicho gracias. Gracias por decir la verdad, aunque me duela. Pero lo importante, salir del error, salir del camino hacia la condenación, salir de esa puerta ancha. Yo quiero que tú también puedas experimentar la salvación. Veo que hoy entraron como 40 personas nuevas. Espero que puedan recibir la salvación todos los que se conectaron el día de hoy. Y les pido que me acompañen en una breve oración. Vamos a orar menos de un minuto para pedir que Dios tenga misericordia de todos los que nos encontramos aquí, para que ninguno de los que está aquí se quede sin la salvación. Padre, gracias por este privilegio que nos das de compartir tu palabra. Gracias por las personas que se pudieron conectar el día de hoy. Tú les has traído. Hay personas que de pronto pensarían que ha sido coincidencia el que les llegara una invitación para este envío, pero permite que si tú les has dado oídos para oír y los has traído a este canal, permite que perseveren hasta que puedan recibir la salvación y puedan conectarse con la vida, con la bendición, con lo que tú quieres para ellos. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos acompañan por primera vez. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. Mi reloj marca que son las 36. Quiere decir que hace 36 minutos comenzamos, cuando la hora era 00. Siempre
por un periodo de 35 minutos aproximadamente, estamos compartiendo todos los días, terminando casi siempre a esta hora y empezando a esta hora menos 36, es decir, cuando la hora era en punto. Nos vemos mañana, no se lo pierdan, chao.